Muy buenas noches, jóvenes. En este video vamos a trabajar la semana 30, que vamos a aprender algunas definiciones antes de hacer nuestros ejercicios. Muy bien. Primero nos da el concepto de polígonos. ¿Qué es un polígono? Dice que un polígono es una figura plana y cerrada. ¿Cerrada qué quiere decir? Así, por ejemplo, que no tiene ninguna abertura como esta. Esto no es un polígono porque no es cerrado. Este sí. Un cuadrado también, un triángulo, esos son polígonos regulares. Dice cerrada, formada al unir tres o más segmentos de recta. Tres, ¿verdad? Tres. Con dos no puedo hacer un polígono porque con dos queda abierta. Es un segmento de recta y otro segmento de recta son dos. No se puede. Pero si hago tres ya se forma entonces un polígono, ¿verdad? Clasificación de los polígonos. Tenemos los polígonos convexos. Dice que cada uno de sus ángulos interiores miden menos de 180. O sea, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo mide menos de 180. ¿Y cómo sé que mide menos de 180? Por ejemplo, si yo hago una circunferencia, muy bien. Entonces sabemos que una circunferencia en todos los ángulos sumados en una circunferencia tienen 360 grados. Entonces veo los puntos que se intersectan acá y son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo podría dividir 360 dentro de 5 y veo que cada ángulo acá es de 72. 72, 72, 72, 72 y 72. Dice que cuando los ángulos internos, cada uno de sus ángulos internos es menos de 180, 72 es menos de 180. A eso le llamo un polígono convexo. Polígono cóncavo. Dice que uno o más de sus ángulos interiores es mayor a 180. Muy bien. Aquí de sus ángulos internos es mayor que 180. Entonces aquí puedo observar. Aquí son 90. Aquí no tenemos. En este caso aquí es menos. Aquí es menos. Y aquí es menos. Dice uno de sus ángulos interiores es mayor que 180. Cuando uno de ellos es mayor a 180, pues le llamamos ángulo cóncavo, ¿verdad? Muy bien, en los interiores. Polígono regular dice que son los que todos sus lados son iguales y sus ángulos también. Si damos cuenta, aquí es 90, 90, 90 y 90. Sus ángulos son iguales y los lados pues miden lo mismo, por eso es un cuadrado. Un cuadrado su característica es que sus caras pues miden exactamente lo mismo. O sea, esta y esta miden lo mismo, por lo cual también esta y esta tienen que medir lo mismo. Polígonos irregulares, dice, son todos los que los lados no son iguales. O sea, todos los lados son desiguales. Por ejemplo, este de acá no es igual a este, ni mide lo mismo, ni con este, ni con este. Los cuatro lados son distintos. Por ejemplo, en este caso puedo observar que este también es un polígono irregular y también puede ser un cóncavo. Y este irregular, ¿verdad? Irregular. Y este también puede ser un polígono regular y a la vez puede ser un convexo. ¿Por qué es regular? Porque nos damos cuenta que sus ángulos aquí ya habíamos dicho que es 72. ¿Cómo saqué ese 72? 360, que es lo que mide toda la circunferencia, lo dividí dentro de 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 puntos que se intersectan en mi circunferencia. Eso me dio 72. Al ser 72 son ángulos iguales y obviamente sus lados también miden lo mismo, ¿verdad? También son polígonos regulares y a la vez son convexos. Muy bien. Continuamos y tenemos entonces, dice, por su número de lados. Tenemos a los triángulos, se le llama triángulo a la forma geométrica que tiene tres lados, no necesariamente iguales, no me dice, pero tiene tres lados, triángulo. Cuando tiene cuatro lados se llama cuadrilátero. Cuando tiene cinco lados se llama pentágono. Cuando tiene 6, hexágono. Cuando tiene 7, heptágono. Cuando tiene 8, octágono. 9, nonágono. Y 10, decágono. Muy bien.
Muy bien, triángulos. Tenemos los triángulos. Dice que los triángulos son polígonos formados por tres lados y tres ángulos. En todo triángulo podemos distinguir dos partes, la base y la altura. La base es el lado del triángulo en la que se apoya. Aquí en este caso, aquí se está apoyando. Eso le llamamos base, porque es la que se apoya. Aquí la altura. Dice la altura es la línea perpendicular del vértice superior a la base o a su prolongación. El vértice superior habla de este punto, ¿verdad? Recordemos que el vértice habíamos dicho que era donde dos líneas se cortan al interseccionarse. Ese sería el vértice. Entonces dice que la altura es la línea perpendicular. Ya vimos también que es una línea perpendicular. Dice que una línea perpendicular es cuando dos líneas se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Entonces aquí sería de este vértice hacia acá, con la base genera un ángulo de 90 grados. Muy bien, en este sería entonces, este triángulo, al tener un ángulo de 90, se clasifica como rectángulo. Muy bien, aquí tenemos la base y la altura, ¿verdad? Este es dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si sus lados son iguales, sería un equilátero. Porque sus lados son iguales. Y en este caso sería acá un escaleno cuando sus lados pues no son iguales, ¿verdad? Y aquí tiene un ángulo mayor a 90, ¿verdad? La base y la altura, ¿verdad? Muy bien. Clasificación de los triángulos y aquí lo que vamos a ver. Dice cuando por la medida de sus lados. Por la medida de sus lados son equiláteros cuando sus tres lados miden lo mismo. O sea, cuando este lado y este lado miden lo mismo. Por ejemplo, si este mide 5, este mide 5 y este mide 5, a eso le llamo un ángulo equilátero. Dice, es un triángulo isósceles cuando dos lados son iguales y uno es diferente. Si nos damos cuenta, estos lados pueden verse a simple vista que son iguales, pero con este tercero no. Cuando estos dos lados son iguales, le llamamos isósceles. Y tenemos escaleno, dice, cuando los tres lados son distintos. O sea, la medida de este y con este no son iguales. Le damos escaleno. Por el ángulo. Cuando forma un ángulo de 90 grados, es un rectángulo, ¿verdad? Cuando dice que cuando los tres ángulos son agudos, miden menos, cuando estos miden menos de 90, dice que sería un acutángulo. Y cuando sus ángulos, cuando uno de sus ángulos es obtuso, recordemos que obtuso es que mide más de 90 y menos de 180. Entonces, ¿verdad? Más de 90, pero menos de 180, porque 180 sería aquí en esta línea recta. Como es menos de 180, pero más de 90, a este le llamamos obtusángulo. Al menos uno, ¿verdad? Solo un ángulo debe ser menor a 180 y mayor a 90, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí dice la práctica número 1. Añada a cada figura el lado que le hace falta para formar un triángulo. Dice, hágalo con ayuda de su regla y su lápiz. Luego, nómbrelos tomando en cuenta sus lados y el valor de sus ángulos. Tiene un ejemplo. Y aquí dice, por ejemplo, por sus lados, isósceles. Por sus ángulos, rectángulo. En ese caso, pues es esta, ¿verdad? Yo aquí tendría que unirla, ¿verdad? Aquí ya lo unieron, ya lo unieron. Y dice que por sus lados es un isósceles y por el ángulo es un rectángulo. Este que está aquí, a simple vista podemos observar que puede ser un equilátero. Vamos a ver, equilátero no, porque ya tenemos aquí el rectángulo, porque aquí no mide ninguno 90. Podría ser un isósceles. Podría ser un isósceles. Vamos a ver. Aquí vamos a decirlo que
Ahí en la imagen se mira que tiene, se puede observar que tienen las mismas medidas los ángulos, entonces, los lados, perdón. Entonces aquí podría ser un equilátero. Y por el ángulo, observamos aquí, por ejemplo, si hago una línea aquí, puedo observar que este ángulo es menor a 90. Este obviamente también va a ser menor a 90 y este puede ser también menor a 90. Entonces, cuando es menor a 90, dice que es un acutángulo. Entonces, este sería aquí un acutángulo. Y este, si yo genero aquí la línea de este punto a este punto, genero un triángulo. Este triángulo no tiene, si me doy cuenta, no tiene ninguno de sus lados iguales, son distintos. Entonces corresponde a esta, ¿verdad? Que sería un escaleno por sus lados y por sus ángulos, que son, en este caso, este es menor a 90, este también, pero este es mayor a 90, pero a la vez es menor a 180. Al cumplir esto, es un obtusángulo. Muy bien. Continuamos. Dice perímetro y área del triángulo. ¿Qué es un perímetro? Un perímetro es todo el contorno, la medida de la suma de las medidas de todo el contorno de una figura geométrica. En este caso, pues de un triángulo. Y el área, ¿qué sería el área? El área es entonces toda la superficie que encierra ese perímetro, ¿verdad? O sea, todo esto, ese es el área. Para encontrar el perímetro, la fórmula es perímetro, se identifica con una P y dice que va a ser la suma de todos sus lados, lado 1, lado 2 y lado 3. Por ejemplo, el perímetro de esta figura sería, perímetro es igual a 5 centímetros más 3 centímetros más 4 centímetros. Entonces sería 5 más 3, 8, más 4 serían 12. 12, aquí está, ya está realizado, 12 centímetros sería el perímetro. Ahora, el área. El área ya sabemos que es todo lo que encierra ese perímetro. Y su fórmula del triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí en este caso, si yo tengo el triángulo rectángulo, dice la base es por donde se apoya, que es de 12 y la altura es de 5. Para la fórmula sería área es igual a la base, que es de 12 por 5, que es la altura, y eso lo divido entre 2. Y 12 por 5 serían 60, y 60 dividido dentro de 2 me daría 30. Quiere decir entonces que el área sería de 30, pero como yo tengo, por ejemplo, estos eran centímetros, estos eran 12 centímetros y este era 5 centímetros. Cuando multiplico unidades de medidas de la misma unidad, entonces copio y sumo exponentes, 1 y 1 me daría 2, que sería centímetros al cuadrado. Cuando hablo de áreas, la unidad de medida, cuando digo unidad de medida es como centímetros, metros, kilómetros, todos esos son unidades de medidas. Cuando estoy trabajando en áreas, la unidad de medida obligatoriamente debe de estar elevada al cuadrado, obligatoriamente, no puede no estarlo, ¿verdad? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado, no puedo dejarlo solo como 30, tengo que colocarle 30 centímetros al cuadrado. Muy bien. Continuemos, dice resuelve en su cuaderno los siguientes problemas. La estructura metálica de un techo tiene forma de triángulo. Isósceles. Si la base mide 6 metros y la altura 5 metros, ¿qué área tiene la lámina que cubre la estructura? Muy bien, en este caso no importa la forma de mi triángulo. Para encontrar el área, la fórmula es la misma. No importa qué triángulo, si es un escaleno, un isósceles, ¿verdad? Un rectángulo, un triángulo rectángulo. No importa la forma, ni tampoco por el ángulo, ni tampoco la clasificación por el ángulo, los ángulos que tiene. La medida de sus ángulos, no importa, solo aplicamos la fórmula. Entonces,
Fórmula dice que área es igual a base por altura dividido 2. Aquí tenemos, dice, la estructura metálica de un techo tiene forma de triángulo isósceles. No importa si es isósceles, escaleno, no importa. Entonces dice que la base mide 6. Entonces escribimos 6 por, y la altura, y dice 6 metros, y la altura es de 5 metros. Entonces yo coloco 5, y eso dividido entre 2. 6 por 5, 30. 30 dividido entre 2 me da 15. El área es igual a 15. Recuerden, cómo está en metros, entonces sería metros al cuadrado. Esa sería nuestra área de la primera. Muy bien. Ahora pasamos a un círculo y así a su circunferencia. Dice que la circunferencia y círculo no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, ¿verdad? Dice que cuando yo digo circunferencia, es la línea curva exterior de un círculo. Para que podamos comprender, no está correcto decirlo, pero solo para comprenderlo podemos hacer la relación que la circunferencia es igual al perímetro. O sea, es lo mismo, se refiere a lo mismo, pero no puedo yo decirle perímetro. O sea, yo no puedo decir el perímetro de un círculo, no. Cuando yo quiero referirme a la forma circular que es perímetro, tengo que decir circunferencia. Ya sé que es la parte exterior que le da figura al círculo. Cuando yo digo círculo, el círculo es el área de esa figura, o sea, toda la superficie que tiene. Y aquí me dice, el círculo es la superficie que está dentro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces repito, circunferencia es el perímetro, pero no es correcto decirlo como perímetro, por eso tiene la clasificación de circunferencia. Y círculo pues es el área, pero no voy a decir el área, ya con decir círculo se debe de entender que me refiero al área. Y cuando digo circunferencia, también debo de comprender que se refiere al perímetro. Repito, área y perímetro, decir en el círculo no es correcto. Para decir el área del círculo, pues solo uso el círculo. Para decir perímetro, no uso perímetro, uso circunferencia. Espero que haya quedado claro. Tenemos entonces las partes de un círculo y dice que las partes de un círculo es el centro. El centro es el punto que está en el centro de mi circunferencia. El diámetro es la línea que es esta línea, ¿verdad? Aquí solo quiero regresar un poco aquí en el centro. Dice que el centro en nuestro libro dice punto que se encuentra exactamente a la mitad del círculo y se representa con la letra C. Por eso tenemos aquí C. Y el punto está a la mitad de todo el círculo. El diámetro es una línea que va de un punto del extremo de la circunferencia al otro extremo de la circunferencia, pero obligatoriamente debe pasar por el centro. En nuestro libro dice línea recta que pasa por el centro y que divide el círculo en dos partes iguales. Se representa con una D de diámetro. El radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de mi circunferencia, ¿verdad? Y dice mide la mitad del diámetro. Si se dan cuenta, este es el diámetro, el radio es la mitad de ese diámetro. Muy bien. Ahora dice, mida con una regla el radio y el diámetro de cada circunferencia, luego escriba su valor en el espacio. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que poner mi regla acá, medir esta línea y colocar. Diámetro es igual a lo que me dé en la regla y el radio es igual a lo que me dé. Para comprobar, por ejemplo, si el diámetro me da 10, aunque creo que es muy grande para que me dé 10, pero digamos me da 4 centímetros. Entonces, para el radio, dice que el radio es la mitad del diámetro. Entonces esto lo divido dentro de 2 y tenemos que el radio es de 2. Eso solo es para comprobarlo. Usted tiene que medirlo con su regla, ambas partes que me pide, el diámetro y el radio. Muy bien. Aquí pues ya nos dieron los espacios, ¿verdad? Perímetro y área del círculo, dice. Perímetro del círculo, yo tengo fórmulas también, ¿verdad? Dice que la circunferencia es el borde exterior del círculo. Para calcular el perímetro de un círculo, es necesario encontrar la longitud de la circunferencia. Esta se obtiene utilizando la fórmula que dice perímetro de un círculo es igual a 2pi por radio. Ya sabemos qué es el radio. Pi es un número
irracional, ¿verdad? Que ya está establecido su valor. Y entonces normalmente lo usamos como 3.14. Pero pues, obviamente si usamos calculadora, en la calculadora pues ya tiene asignado el valor de pi. Dice, en este caso dice que la fórmula se lee: el perímetro del círculo es igual a 2 veces el producto de pi por la medida del radio. Muy bien, dice, calculemos el perímetro de un círculo cuyo radio mide 4 centímetros, ¿verdad? Aquí miren, me dan el valor de pi, que es 3.14. Así lo vamos a utilizar. Como no usamos calculadora, no podemos usar calculadora. Entonces sería, el radio es de 4 centímetros. Entonces usamos la fórmula. Perímetro es igual a 2pi por radio. Ya sabemos que el pi es 3.14. Multiplico 2 por 3.14 por 4. Es el perímetro. Entonces multiplicamos 3.14 por 2. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. 6.28. Y eso lo multiplicamos por 4. Por 4. 4 por 8, 32. Escribo 2, llevo 3. 4 por 2, 8. Más 3 serían 11. Escribo 1 y llevo 1. Y 4 por 6, 24, más el que lleve 25. Como tengo dos decimales, corro el punto 2 espacios y me da 25.12. El perímetro, que es la circunferencia, es de 25.12 centímetros. Para el área, dice que la fórmula de área es pi por radio al cuadrado. Si quiero encontrar el área de este círculo, entonces el área del círculo sería pi por radio al cuadrado. Si el radio es de 4, entonces tendríamos 3.14 por 4 al cuadrado. No puedo multiplicar 3.14 por 4 sin antes resolver la potencia. 4 al cuadrado sería 16. 3.14 por 16. Y multiplicamos. Entonces sería 3.14 por 16. 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 1, 6. Más 2, 8. 6 por 3, 18. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Y 1 por 3, 3. Ahora sumamos. 4, 8 más 4, 12. Llevo 1, 8 más la que llevé 9. Y esta 10. Llevo 1, 3, 4 y 5. Como tengo dos decimales acá, corro el punto de dos decimales. Y el área de este círculo es de 50.24 centímetros al cuadrado. Recordemos que el área siempre tiene que ir al cuadrado según la medida. Si está en metros, metros al cuadrado. Si está en centímetros, centímetros al cuadrado. En este caso estaba en centímetros porque el radio estaba en centímetros. Muy bien. Aquí pues nos da dice, copiamos la fórmula. Perímetro 2pi por radio. El área sería área es igual a pi por radio al cuadrado. Pues aquí me da los datos. Dice, calcula el perímetro y el área de un círculo que mide 10 metros. Aquí sería 10. 2 por 3.14 es 6.28 por 10. Recordemos qué pasa cuando tengo una multiplicación de decimales con una unidad seguida de 0, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí corro el punto decimal a la derecha según los ceros que tenga y tendríamos 62.8 porque hay un 0, se corre un espacio, metros. Ahora aquí sería igual, ¿verdad? Aquí sería entonces de 10 metros. 10 al cuadrado sabemos que es 100 porque sería 10 por 10. Cuando hay una multiplicación de unidades seguidas de ceros, dice copio la unidad y copio los ceros que tengan ambos, que serían 100. Ahora aquí igual, ¿verdad? Cuando es una multiplicación, el punto se mueve a la derecha. En este caso, como hay dos ceros, dos espacios. Se mueve, sería 1 y 2. Entonces me quedaría 314, ¿verdad? Y así tendríamos resuelto esta tablita. Muy bien. Tenemos lo que es el uso del compás. El uso del compás, pues, únicamente es de que nosotros veamos cuál es la punta de acero. O sea, la que tiene una punta de acero es donde vamos a colocarlo en el centro. ¿Para qué me sirve el compás? Para graficar círculos. Entonces, la punta de acero, la que es puntiaguda, ahí colocamos el centro. Y luego medimos de esa abertura para el lápiz, representa el radio, ¿verdad? Luego aquí podemos observar que al tener esta punta en el centro, mido el radio y ya lo agarro a la parte de arriba y hago girarlo sin permitir que se zafe
o se suelte o se mueva este punto, si no nuestra circunferencia quedaría mal graficada. Muy bien. Ahora aquí tenemos, dice, dibuje un círculo en la cuadrícula de la derecha, tome su compás y siga los pasos. Mida 1.5 centímetros en el papel. Usted pone su regla y cuando llegue a 1.5, ahí le hace un punto. Luego dice coloque la punta del compás sobre el punto 0. Recuerde que este va a ser el centro del círculo. Aquí coloco la punta del compás, ¿verdad? La punta que es de metal. Dice y abra la punta con el lápiz, la otra punta que tiene el lápiz. Lo corremos hasta el punto que es 1.5. Y luego pues obviamente lo agarramos de la parte de arriba y lo hacemos girar. Y automáticamente eso formará nuestro círculo de un radio de 1.5 centímetros. Muy bien. Hasta aquí entonces llegamos con la semana 30. Por favor estudiar estas semanas, que esto es el contenido de nuestro parcial de la próxima semana, ¿verdad? Hasta la próxima y cualquier duda estamos a la orden.